Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Cuando vio al primer Saibaiman caer ante el terrícola de tres ojos, no pudo evitar soltar un pequeño suspiro. Un suspiro de irritación. El propio Vegeta había dicho que subestimar a los guerreros terrícolas sería una mala idea, puesto que así era como había caído Raditz y sin embargo, aquí estaban, jugando con su comida, haciéndolos pelear contra insignificantes Saibaiman. Lo que siguió a continuación, no fue nada que no esperara. Vegeta terminando con aquel Saibaiman. Y a los pocos segundos, la segunda pelea dio inicio. Otro Saibaiman contra aquel terrícola de cicatrices y de larga melena. En esta ocasión, el Saibaiman opuso más resistencia. Después de todo, acababa de ver a su semejante ser eliminado. El desenlace de la pelea tampoco fue ninguna sorpresa. Una vez más, el Saibaiman cayó derrotado a manos del guerrero terrícola. Sin embargo, ese guerrero cometió un grave error al bajar la guardia y asumir su victoria. Antes de que pudiera reaccionar, el Saibaiman se lanzó a él, rodeando sus brazos y piernas alrededor del cuerpo del terrícola, antes de autodestruirse a sí mismo. La explosión fue suficiente para terminar con la vida de aquel terrícola, su cuerpo yaciendo sobre la superficie totalmente inmóvil. La muerte de aquel terrícola pareció provocar la ira de otro terrícola. En esta ocasión, un hombre calvo y de baja estatura lanzó una onda de ki rápidamente contra ellos. Pobre idiota. Sin embargo, en el último momento, la onda de ki se alzó, antes de dispersarse en diversas ondas de ki. El ataque impactó de lleno contra él y sus compañeros Saiyajin, al igual que con los Saibaiman. Tal como se cabría de esperar, aquel ataque no sirvió en lo absoluto para dañarlos a ellos, solo para levantar un poco de humo. No se podría decir lo mismo de los Saibaiman, todos excepto uno cayendo ante el ataque de aquel terrícola. Y el Saibaiman restante conocería su final a manos del Namekuseijin que se hallaba en el planeta. Eso significaba que no había más Saibaiman. Y también significaba que era el turno para ellos de atacar. Nappa se mostraba emocionado, dando un paso hacia adelante y sonriendo en todo momento, diciendo que se encargaría de todos ellos a la vez. Vegeta no lo discutió, claramente el príncipe no queriendo mancharse las manos con seres inferiores. Y él, por otro lado, tampoco dijo nada. Nappa era más que suficiente para terminar con estos insectos. No había necesidad para él de intervenir, y su previsión era correcta. En cuestión de pocos segundos, dos más habían caído intentando derrotar a Nappa. Primero aquel, sujeto de piel blanca y baja estatura, autodestruyéndose en un intento de terminar con el Saiyajin. No dio ningún resultado, puesto que Nappa apenas tenía algún rasguño después de algo así. Y el segundo fue aquel terrícola de tres ojos. Dio todo su poder en un único ataque, intentando de esa forma pillar por sorpresa a Nappa. No funcionó. Si bien aquel ataque había sido decente, nada que Nappa no pudiera aguantar. Y después de gastar todas sus energías, aquel terrícola pereció. Fue en aquel momento, cuando el terrícola calvo de baja estatura gritó. Gritó por alguien llamado Son Goku, para que viniera a su rescate. Son Goku. ¿Acaso ese no era? No pudo evitar pensar en aquel momento, sabiendo perfectamente que había escuchado aquel nombre antes. Él no era el único que también reconoció el nombre, puesto que Vegeta mandó a Nappa detenerse antes de que pudiera atacar una vez más. Este tal Son Goku, es Kakaroto, ¿cierto? Cuestionó Vegeta, una pequeña sonrisa visible en sus labios. Así es, ¿y qué sí lo es? Fue la respuesta del terrícola. Ya veo, así que realmente ha regresado a la vida gracias a las esferas del dragón. Aunque debo admitir que es algo triste, que todo este tiempo vuestra esperanza haya sido él. Un sujeto que ni siquiera pudo derrotar a Raditz. Dijo Vegeta. Goku es diferente ahora. Es mucho más fuerte que antes, ya lo verás. Exclamó el terrícola. Si ese es el caso, ¿dónde está? No me digas que se está escondiendo. Dijo Nappa con una sonrisa arrogante. Él llegará. Mi papá vendrá hasta aquí y os derrotará. Exclamó el niño. Así que ese niño era el hijo de Kakaroto, el mismo niño que había mostrado un poder anormal para su edad. Qué conmovedor, en ese caso, esperaremos hasta que llegue. Dijo Vegeta. ¿Qué? Vegeta, debes estar bromeando. Él nunca vendrá. Terminemos con ellos ahora mismo. Exclamó Nappa. Esperaremos por 3 horas. Solo 3 horas y ni un minuto más. Dijo Vegeta, alzando 3 dedos. 3 horas.
¿Qué se supone que haré en 3 horas? Llevo un año entero durmiendo. Quiero acción. Exclamó Nappa, antes de lanzarse contra los guerreros de la tierra. Al infierno con esperar. Gritó el corpulento Saiyajin. Nappa. ¿Qué acabo de decir? Exclamó Vegeta. Tal como esperaba, el efecto fue inmediato. Nappa se paralizó en pleno vuelo, frenándose en seco. Dirigió su mirada hacia el príncipe de su raza con un ligero temor. Lo siento, Vegeta. Supongo que me deje llevar, dijo Nappa nerviosamente, antes de regresar junto a ellos. Y así, los 3 guerreros de la tierra restantes se alejaron, ya fuera para descansar durante esas 3 horas, o para discutir algún curso de acción. Fuera lo que fuese que hicieran, sería inútil. Incluso si Kakaroto llegaba a presentarse, era imposible que se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para rivalizar contra Nappa, mucho menos contra él o contra Vegeta. Sin embargo, la idea de esperar 3 horas resultaba molesta e irritante. ¿Por qué esperar por Kakaroto? Sin él o con él, no habrá ninguna diferencia. Solo estás malgastando nuestro tiempo. Dijo él con cierta irritación en su tono. Es un traidor de la raza Saiyajin. Alguien como él merece ver a sus amigos e hijo morir frente a sus ojos. Le vamos a demostrar que tan debilucho es mientras se retuerce en agonía. Dijo Vegeta con tranquilidad. Me gusta tu forma de pensar, Vegeta. Exclamó Nappa. Él, sin embargo, no estaba tan entusiasmado. ¿Esperar 3 horas sin hacer nada? Ni hablar. Su ceño se frunció, mirando a Vegeta de reojo. ¿Realmente planeas hacernos esperar 3 horas? Cuestionó él. Vegeta mostró una expresión indiferente. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no te gusta la idea? ¿Y qué piensas hacer al respecto? Cuestionó el príncipe Saiyajin, la burla evidente en su tono. Sus puños se apretaron, su cuerpo tensándose con ira contenida. Si bien quería oponerse a Vegeta, sabía perfectamente cómo resultaría, aún no era lo suficientemente fuerte como para hacer frente al príncipe de su raza. Con eso en mente, se cruzó de brazos, apartando su mirada hacia un lado, con un ceño evidente en su rostro. Cambio de punto de vista. Cuando el rastreador de Vegeta sonó indicando el paso de las 3 horas, no pudo evitar soltar un pequeño bufido. Tal como había esperado, no había rastro de Kakaroto. Ni siquiera se había dignado a presentarse para proteger a su hijo. Que Saiyajin más patético, no pudo evitar pensar. De todos modos, que las 3 horas hubieran pasado indicaba una cosa. Que la pelea volvería a dar inicio. Nappa se mostraba confiado, incluso uno podría decir emocionado de finalmente poder reanudar la pelea. Repentinamente, el terrícola de baja estatura se lanzó directamente contra Nappa. O estaba siendo un temerario, o tenía algún plan en mente. Justo en el último momento, el terrícola calvo colocó sus manos sobre la superficie, creando una explosión que lo impulsaba en el aire. Y el Namekuseijin aprovechó aquella distracción, para colocarse detrás de Nappa y sujetar su cola. El pequeño híbrido Saiyajin se lanzó rápidamente al ataque, dejando escapar un grito de guerra. Sin embargo, habían cometido un grave error. La sonrisa de Nappa no vaciló en ningún momento, antes de estrellar un codazo contra la cabeza del Namekuseijin. Aquello fue suficiente para frenar en seco al niño y dejar momentáneamente fuera de combate al alienígena de piel verde. Fueron unos idiotas al pensar que ellos tendrían el mismo punto débil que Raditz. Si bien la cola era el punto débil natural de los Saiyajin, uno podía entrenar para hacer desaparecer dicha debilidad. Solo el idiota de Raditz fue tan estúpido como para dejar un punto débil tan evidente sin entrenar. Nappa se movió, golpeando con una patada al niño, antes de conectar un revés contra el pequeño, mandándolo a volar contra una formación rocosa. El híbrido Saiyajin cayó al suelo, levantándose lentamente, con una expresión de dolor. Sin embargo, Nappa no había terminado. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó contra el niño. Y el terrícola calvo y de baja estatura hizo su aparición. Golpeó a Nappa, haciéndolo retroceder algunos metros. Se lanzó directamente contra el corpulento Saiyajin, esquivando en el último momento el golpe de Nappa. El terrícola sabía cómo moverse. Dicho terrícola, alzó una mano, formando un disco de energía sobre su palma. Y sin un segundo que perder, lo lanzó contra su oponente. Nappa se mostró confiado, no moviéndose de su posición. Nappa. Esquívalo. Gritó Vegeta. El corpulento Saiyajin miró por encima de su hombro al príncipe por unos instantes, antes de inclinar su cabeza en el último momento, evadiendo el disco de energía. La técnica continuó con su trayecto, cortando limpiamente una formación rocosa.
El destino que habría sufrido Nappa, de no ser por la advertencia de Vegeta. Nappa se mostró enfadado, lanzando una onda de energía contra el terrícola. Este último saltó, pero la explosión lo alcanzó de todos modos, mandándolo a volar por los aires. Nappa sonrió, preparándose para finalizar con el terrícola con otra onda de energía, pero justo en aquel momento, una explosión impactó contra la espalda del corpulento Saiyajin. Se trataba del Namekuseijin, el cual se había despertado, aunque era evidente que el golpe anterior aún estaba pasándole factura. Y repentinamente, tanto el Namekuseijin como el pequeño híbrido Saiyajin desviaron sus miradas. Comenzaron a decir no sé qué acerca de un ki aproximándose. Gritando que Son Goku finalmente estaba aquí. Kakaroto estaba llegando. Entonces esos idiotas eran capaces de sentir las energías sin la necesidad de un rastreador. Vegeta pulsó su rastreador, intentando detectar si realmente una energía estaba aproximándose a su posición. Y cuando finalmente logró detectar su energía, sus ojos se abrieron con sorpresa. Vegeta. ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Realmente Kakaroto se dirige hacia aquí? Cuestionó Nappa. No estoy seguro de si es Kakaroto o no, pero lo averiguaremos dentro de aproximadamente 4 minutos. Y sea quien sea, su poder excede las 5000 unidades. Dijo el príncipe Saiyajin. 5000 dices. No puede ser. Debe ser un error. Exclamó Nappa. 5000 unidades. Era un poder bastante notable para alguien que apenas hace un año era capaz de rivalizar con Raditz. Y además, tomando en cuenta que los guerreros de la Tierra eran capaces de modificar sus niveles de poder, era muy posible que Kakaroto, o quien fuera ese nivel de poder, fuera capaz de incrementar todavía más sus poderes. Nappa, termina con ellos. No nos podemos arriesgar a que se junten, podrían resultar ser un problema. Exclamó Vegeta. Miró de reojo al príncipe Saiyajin. Vegeta preocupado por estos individuos. Incluso si Kakaroto resultaba ser más fuerte de lo que esperaban, dudaba mucho que pudiera llegar a alcanzar el nivel de poder de Vegeta. En ese caso, ¿por qué estaba tan preocupado el príncipe? Pero, ¿qué hay de las esferas del dragón? Cuestionó Nappa. Olvídate de eso. Tengo un plan. Iremos al planeta natal de los Namekuseijin, allí encontraremos esferas incluso más poderosas. Si Kakaroto realmente está vivo, entonces la leyenda es cierta. Dijo Vegeta. Namek parecía ser su próximo destino, conseguir la inmortalidad solo era el primer paso para ser capaces de derrotar a Freezer. Repentinamente, el niño comenzó a gritar. Diciendo que él entretendría a Nappa hasta que Kakaroto llegara. No sabía si el niño era valiente, o simplemente idiota. Nappa no se tomó los comentarios demasiado bien, lanzándose rápidamente contra el niño. Sin embargo, dicho niño resultó ser capaz de reaccionar y asestar una patada contra el rostro de Nappa, mandándolo a volar contra una formación rocosa, la cual se venía abajo ante el impacto. Sin embargo, Nappa no tardó en emerger de entre los escombros, una expresión de ira visible en su rostro. Dejó escapar un grito, antes de lanzar una explosión de energía contra el niño. El ataque nunca llegó al pequeño, puesto que el Namekuseijin se interpuso en el ataque. El cuerpo del Namekuseijin tembló, múltiples heridas visibles sobre su cuerpo, antes de caer al suelo. El niño se apresuró a su lado, comenzando a llorar ante la vista. El Namekuseijin había muerto para proteger a aquel niño. ¡Qué idiota, malgastar su vida por alguien que iba a morir de todas formas! El niño dirigió su atención hacia Nappa, dejando escapar un grito de pura ira y odio. Alzó sus manos, sobreponiendo una sobre otra. 2800 de poder. Tal como pensaba, estos sujetos pueden alterar sus poderes. Exclamó Vegeta. El pequeño híbrido lanzó una onda de energía contra Nappa, este último golpeándola con una de sus manos, logrando desviar el ataque hacia un lado. Nappa comenzó a acercarse al niño, el cual ni siquiera hacía el amago de escapar. Parecía ser que aquel ataque había utilizado todas sus energías. El corpulento Saiyajin alzó su pie, listo para aplastar al pequeño como un insecto. Y entonces el pequeño se movió. O mejor dicho, algo lo movió. El híbrido Saiyajin se encontraba sobre lo que parecía ser una nube amarilla, a una distancia prudente de Nappa. ¿Qué significaba esto? Sus ojos se abrieron, alzando su mirada para observar una figura vestida de naranja. Dicha figura descendió sobre la superficie, una expresión sería visible en él. Ya era momento que llegaras, Kakaroto. Dijo Vegeta. Kakaroto comenzó a caminar, acercándose al Namekuseijin. Después desvió su mirada, observando a los terrícolas que habían caído durante la batalla. Kakaroto comenzó a caminar hacia Nappa, este último sonriendo y preparándose para golpearlo.
Pero para cuando lanzó el golpe, Kakaroto ya no estaba ahí. El Saiyajin criado en la tierra se había movido, apareciendo junto a su hijo. ¡Qué velocidad! No pudo evitar pensar. Sin duda alguna, Kakaroto era diferente a todos los guerreros de la tierra. Kakaroto habló con el niño y el terrícola calvo de baja estatura. Desconocía qué estaban diciendo, pero a los pocos segundos, tanto el terrícola como el híbrido parecían encontrarse en perfectas condiciones. Parecían haber comido algo, pero, ¿el qué? Y poco después, esos dos se alejaron, mientras Kakaroto se acercaba hacia ellos. «Vais a pagar por esto, bastardos», dijo Kakaroto. Repentinamente, todos los escombros alrededor del Saiyajin criado en la tierra se alzaron, el terreno temblando. Finalmente dejó escapar un grito, deteniendo todo. «Vegeta. ¿Cuál es su nivel de poder?», cuestionó Nappa. «Es más de 8000», dijo Vegeta, quitándose su rastreador y haciéndolo añicos en su mano. «8000». No pudo evitar mirar con sorpresa a Kakaroto, cuestionándose qué clase de entrenamiento había realizado. ¿Cómo había podido incrementar su poder hasta tal punto? ¿Qué? 8000. No puede ser, debe ser un error, exclamó Nappa. No te preocupes. Dudo que deba usar el Kaioken, dijo Kakaroto con confianza. ¿El Kaioken?, murmuró Vegeta, obviamente preguntándose a qué se refería. ¿Crees poder enfrentarme? Pobre idiota, gritó Nappa, abalanzándose sobre Kakaroto. Kakaroto desapareció de un parpadeo, conectando una patada contra la nuca de Nappa, tirándolo al suelo. Tanto él como Vegeta se sorprendieron ante la velocidad mostrada por parte de Kakaroto. Nappa se lanzó una vez más contra Kakaroto, lanzando un aluvión de golpes sobre la figura del Saiyajin criado en la tierra, este último evadiendo cada uno de los golpes. Kakaroto se movió rápidamente, colocándose de pie sobre la cabeza de Nappa. Aquello enfureció al Saiyajin corpulento, que intentaba golpear a su oponente, pero Kakaroto ya se había movido, conectando un golpe contra el abdomen de Nappa. «Eso fue por Chaos», dijo Kakaroto, antes de conectar otro puñetazo contra el rostro de Nappa. «Y esto fue por Yamcha», exclamó el Saiyajin. Nappa se mostraba furioso, dejando escapar un grito y lanzando una esfera de energía contra Kakaroto. Este último ni siquiera se movió del lugar, recibiendo el ataque y neutralizándolo con un grito. Había logrado neutralizar el ataque con un Kiai, pensó él. ¿Qué clase de guerrero era Kakaroto? No pudo evitar sonreír, su cuerpo temblando. Pero, no de miedo, sino de emoción y anticipación. No podía esperar por pelear contra Kakaroto. Kakaroto saltó en el aire, juntando sus manos. «Este es por Tenshinhan», exclamó el Saiyajin, antes de golpear a Nappa, mandándolo a caer en picado. Kakaroto se movió rápidamente, aterrizando sobre la superficie. «Y este es por Piccolo», dijo el Saiyajin, conectando una patada, que mandaba a volar a Nappa contra una formación rocosa. Nappa no tardó en emerger, dejando escapar un grito. «¡Maldición! ¡Maldición!», gritó el Saiyajin corpulento. «Soy un Saiyajin de élite. No permitiré que un clase baja como tú se ría de mí», gritó Nappa. «Nappa, concéntrate. Cálmate y usa tu cabeza, y comprenderás que no es invencible», exclamó Vegeta. Nappa parpadeó, antes de sonreír levemente. «Tienes razón, Vegeta. Gracias. No estaba pensando claramente», dijo el Saiyajin corpulento. Con esas palabras, la batalla se reanudó. Nappa alzó dos dedos, creando una explosión a los pies de Kakaroto, este último saltando en el aire para evadirlo. Nappa se lanzó rápidamente contra su oponente, iniciando un intercambio de golpes. Ambos retrocedieron, ganando distancia el uno del otro. Nappa abrió su mandíbula, liberando una rápida onda de ki, concentrada y poderosa. Kakaroto reaccionó rápidamente, respondiendo con su propia onda de ki, ambas técnicas colisionando y creando una explosión en el aire. Increíble, fue capaz de reaccionar a pesar de la corta distancia que existía. «Eso es suficiente, Nappa. No llegaremos a ningún lado con esto. Kyle se hará cargo a partir de ahora», exclamó Vegeta. No pudo evitar sonreír ante aquello. Finalmente algo de acción. Y acción de la buena. Era evidente que Kakaroto no sería un oponente ordinario. Nappa no respondió, mirando a Vegeta como si acabara de decirle una locura. «No me des esa mirada. He dicho que Kyle se hará cargo», dijo Vegeta, su voz autoritaria como siempre. Nappa dejó escapar un gruñido, antes de comenzar a descender. Sin embargo, cambió su dirección en el último momento, dirigiéndose rápidamente contra el terrícola y el hijo de Kakaroto.
El padre de este último se movió rápidamente para impedirlo, pero estaba demasiado lejos, no llegaría para salvarlos. O eso era lo que pensaba, hasta que un aura rojiza rodeó a Kakaroto. Para cuando quiso darse cuenta, Nappa estaba en el suelo frente a ellos, temblando e incapaz de moverse, mientras que Kakaroto se encontraba interponiéndose entre ellos y aquellos dos. Él no podrá continuar peleando. Abandonad la tierra y lleváoslo junto a vosotros. Dijo Kakaroto. ¿Qué acababa de suceder? Por un instante, la velocidad de Kakaroto incrementó de manera sobrenatural. ¿Qué había sido eso? Apenas había sido capaz de ver algo. Vegeta, ayúdame, dijo Nappa, extendiendo una mano hacia el príncipe. Vegeta miró fijamente al Saiyajin caído, antes de tomar su mano. Gracias, Vegeta, dijo Nappa con una sonrisa temblorosa. No me agradezcas. Dijo Vegeta con una sonrisa, antes de voltearse y lanzar por los aires al Saiyajin corpulento. Nappa dejó escapar un grito. ¿Qué estás haciendo, Vegeta? Gritó el Saiyajin. No tengo uso para un Saiyajin paralizado. Gritó el príncipe Saiyajin, un aura comenzando a rodearlo. Ahora, muere. Gritó Vegeta, antes de liberar su ataque contra Nappa. El ataque impactó directamente contra Nappa, consumiéndolo y borrándolo por completo del mapa. Sus ojos observaron todo con indiferencia. Nappa ya no podría haber aportado nada más en esta batalla. Solo habría sido un estorbo. Aún así, debía de admitir que terminar así como así con un compañero a sangre fría, era algo que solo Vegeta podría hacer. Una sonrisa apareció sobre su rostro. Bueno, ¿qué importaba? De todos modos, Nappa siempre había sido un estúpido. Su mirada se dirigió hacia Kakaroto, el cual mostraba una expresión sorprendida por lo que acababa de suceder. Kakaroto pareció hablar con aquel terrícola y el niño, indicándoles que abandonaran el lugar, puesto que esos dos se empezaron a alejar. Podría intervenir, pero poco le importaba a esos dos. Su único interés estaba puesto en Kakaroto. Así que has decidido pelear por tu cuenta. Me pregunto si es la decisión más inteligente. Dijo él con una pequeña sonrisa. Peleemos en otro lugar. Dijo Kakaroto. Él se limitó a sonreír. Muy bien. Respondió él. Tanto él, como Vegeta y Kakaroto alzaron el vuelo, alejándose del lugar rápidamente. Continuaron alejándose, hasta que llegaron a un paraje desértico, lleno de formaciones rocosas. Kakaroto aterrizó, al igual que él y Vegeta. Así que has decidido escoger este lugar como tu tumba. Dijo Vegeta con una pequeña sonrisa. Imagino que antes de pelear contra ti, deberé pelear con tu compañero. Dijo Goku. Así es, Kakaroto. Pero dudo mucho que tengas la oportunidad de llegar a enfrentarte contra mí. Kyle no es un idiota como Nappa. Dijo Vegeta con una pequeña sonrisa. Kakaroto dirigió su mirada hacia él. Así que tu nombre es Kyle, puedo ver que eres diferente a ese grandullón. Dijo el Saiyajin criado en la tierra. Él se limitó a sonreír, colocándose en posición de pelea. Prepárate, Kakaroto. Porque después de esto, ni siquiera unos objetos mágicos serán capaces de traerte a la vida. Dijo él. Kakaroto lo imitó, colocándose en su propia posición de pelea. El silencio se hizo, ambos mirándose el uno al otro, esperando a que alguno realizara el primer movimiento. Él fue el primero en moverse. Se lanzó hacia adelante, su pierna balanceándose e intentando impactar una patada, pero Kakaroto ya lo estaba esperando, saltando hacia atrás. Él reaccionó rápidamente, extendiendo una mano y liberando rápidamente una onda de energía en su dirección. Los pies de Kakaroto aterrizaron sobre una formación rocosa, que utilizaba para impulsarse en el aire una vez más, logrando evadir el ataque. El Saiyajin criado en la tierra se lanzó directamente contra él, un puñetazo dirigiéndose hacia su rostro. Se inclinó hacia un lado, evadiendo el golpe, antes de alzar rápidamente un antebrazo para bloquear el siguiente puñetazo de Kakaroto. Este último lanzó un aluvión de golpes sobre su figura, sus manos y piernas moviéndose rápidamente, bloqueando cada uno de los golpes. Su mano se movió, golpeando en la mejilla izquierda de su oponente, obligándolo a retroceder. Aprovechando aquello, volvió a atacar, estrellando una patada contra el abdomen de Kakaroto, que salía disparado hacia atrás, atravesando una formación rocosa. Sin embargo, aquello no fue suficiente para hacer caer a alguien como Kakaroto. El Saiyajin criado en la tierra se alzó en el aire, antes de precipitarse contra él con una pierna extendida. Él sonrió, haciéndose hacia un lado y esquivando la patada. Pero, en el último momento, Kakaroto extendió una mano, apoyándola sobre la superficie y redirigiendo su patada contra él.
El ataque impactó directamente contra un costado suyo, haciéndolo retroceder. Kakaroto se levantó con un salto, lanzando rápidamente un puñetazo. Él apenas tuvo tiempo para reaccionar, moviendo su cabeza hacia un lado con una mueca en su rostro. Kakaroto continuó, lanzando un aluvión de golpes, obligándolo a pasar a la defensiva. Ascendieron en el aire mientras intercambiaban golpes, antes de ambos retroceder, ganando distancia el uno del otro. Nada mal, Kakaroto. Para ser un Saiyajin de clase baja, has llegado bastante lejos. Admitió él. Gracias. Fue la respuesta del Saiyajin. Sin embargo, tu trayecto se termina aquí. No hay ninguna forma de que seas capaz de ganarme. Dijo él con una pequeña sonrisa. Admito que eres bastante fuerte, si quiero derrotarte, deberé ir más allá de mis límites. Dijo Kakaroto igualando su sonrisa. Te muestras muy confiado, comprobemos a qué se debe esa confianza. Con eso dicho, él volvió a lanzarse hacia adelante. En esta ocasión, él tomó la iniciativa. Sus golpes llovieron sobre Kakaroto, sin darle ningún tipo de tregua. El Saiyajin criado en la tierra esquivaba y bloqueaba, claramente con dificultades. Un golpe se estrelló contra Kakaroto en su rostro, antes de continuar con otro puñetazo, pero Kakaroto lograba esquivarlo por apenas centímetros. Vamos, Kakaroto. Muéstrame de lo que eres capaz. Exclamó él con una sonrisa, antes de estrellar un rodillazo contra el abdomen de Kakaroto. Sin embargo, el Saiyajin frente a él logró colocar sus manos en el último momento, bloqueando el rodillazo. Él se limitó a sonreír, moviendo su cabeza hacia adelante y estrellando un cabezazo contra la frente de Kakaroto, el cual retrocedía adolorido. Una brecha era visible sobre la frente de Kakaroto, la sangre cayendo lentamente desde la herida. Sin embargo, la sonrisa no desaparecía del rostro del Saiyajin. Tenía planeado guardarme esto para el otro, pero, supongo que no tengo alternativa si quiero ganarte. Dijo Kakaroto. Él alzó una ceja, cuestionándose de qué estaba hablando. El cuerpo de Kakaroto se tensó, sus puños apretándose antes de soltar un grito. Kaioken. El efecto fue inmediato, un aura roja rodeando por completo su cuerpo. Y de un momento a otro, desapareció de su vista. Sus ojos se abrieron, antes de recibir un golpe en la boca de su estómago. Todo el aire salió de sus pulmones y antes de que pudiera reaccionar, una patada se estrelló contra su mejilla, mandándolo a volar por los aires. Kakaroto apareció debajo de él, estrellando una patada contra su espalda, antes de ascender rápidamente en el aire y juntar sus manos, conectando un golpe contra su cuerpo, haciéndolo caer en picado. Se estrelló contra la superficie, un cráter formándose ante el impacto. Su cuerpo tembló, la sangre saliendo de sus labios con un pequeño tosido. ¿Qué había sido eso? Apenas había sido capaz de ver algo, de un momento a otro, Kakaroto simplemente había aumentado su velocidad y poder. ¿Qué clase de técnica era esa? Dejó escapar un gruñido, levantándose lentamente, tambaleándose por unos instantes después de aquellos golpes. Su mirada se dirigió hacia Kakaroto, aquel aura rojiza se había desvanecido. Sin embargo, él no gritó. Ni frunció su ceño en irritación. No. Él sonrió. Vaya, Kakaroto, me tienes impresionado. Ser capaz de acceder a tal poder, sin duda alguna no eres alguien ordinario. Dijo él, alzándose en el aire para estar a la altura de su oponente. Deberías rendirte. No estás en condiciones para continuar. Dijo Kakaroto. No sabía si era por sus constantes temblores, o simplemente por la sangre que caía desde sus labios el motivo por el cual Kakaroto había dicho eso, pero, poco le importaba. ¿Rendirme? ¿Qué tontería más grande acabas de soltar? Un Saiyajin nunca se rinde. Dijo él, antes de lanzarse hacia adelante. Lanzó un aluvión de golpes sobre Kakaroto, este último evadiéndolos o bloqueándolos. Sus ojos notaron como su oponente dirigía un puñetazo hacia él, su cabeza moviéndose hacia un lado en el último instante para esquivarlo. Contraatacó con un rápido puñetazo, pero Kakaroto estaba listo para bloquearlo. Continuaron intercambiando golpes durante algunos segundos más, moviéndose por todo el lugar. Dirigió un golpe hacia su oponente, pero este último lograba bloquearlo a tiempo. Lanzó nuevamente otro golpe, pero Kakaroto fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. Este último contraatacó con un puñetazo, que se estrellaba contra su pecho. Kakaroto no terminó ahí, extendiendo una mano y soltando un grito, liberando un kiai que lo hacía salir disparado hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra una formación rocosa, la cual se venía abajo enterrándolo vivo.
No tardó demasiado en liberar una explosión de energía a su alrededor, desintegrando la mayoría de escombros y alzándose en el aire una vez más. Jadeó en busca de nuevo aire, por unos instantes, la figura de Kakaroto se volvió borrosa. Sus dientes se apretaron, sacudiendo su cabeza y concentrándose en la batalla. No podía permitirse perder. No contra alguien como Kakaroto. Dejó escapar un grito, lanzándose hacia adelante rápidamente. Extendió una de sus manos, liberando una onda de energía en la dirección de su oponente. Este último logró desviar el ataque con una mano, antes de verse obligado a bloquear un golpe entrante de su parte. Continuó con una patada, antes de lanzar un puñetazo. Su agresividad parecía estar poniendo contra las cuerdas a Kakaroto, a juzgar por su expresión. Justamente lo que quería, pensó con una sonrisa. Apretó uno de sus puños, intentando conectar un gancho, pero Kakaroto logró inclinarse hacia atrás en el último momento. Aquella fue toda la apertura que necesitaba. Apretó su otro puño, antes de estrellarlo contra el pecho de Kakaroto, obligándolo a retroceder. Su otra mano brilló con poder, liberando una explosión de energía directamente contra Kakaroto, o aquel que se hacía llamar Son Goku. El cuerpo de Kakaroto salió disparado, estrellándose contra la superficie. Él no perdió el tiempo, alzando ambas manos, las cuales brillaban con energía, antes de lanzar múltiples ondas de energía contra Kakaroto. Las explosiones se sucedieron una detrás de otra, haciendo temblar todo el terreno. Cuando finalizó, no pudo evitar jadear, descendiendo lentamente hasta tocar la superficie, sus ojos fijados en el lugar donde debería estar Kakaroto. La cortina de humo comenzó a disiparse, dejando revelar a un Kakaroto con sus brazos cruzados en el suelo. Kakaroto se levantó lentamente, removiéndose en el proceso su prenda superior dañada, y dirigiendo su mirada hacia él. Eran visibles daños sobre su cuerpo, pero se mantenía firme, dispuesto a continuar peleando por su planeta. Sonrió, colocándose en posición de pelea para reanudar la pelea una vez más. Supongo que cometí un error al darte por derrotado. Dijo Kakaroto con una pequeña sonrisa. Ya te lo dije, Kakaroto. Un Saiyajin nunca se rinde. No debes subestimar a los de nuestra especie. Dijo él con una pequeña sonrisa. Estoy disfrutando de esta pelea, pero, todavía debo enfrentarme a tu compañero, así que deberé terminar con esto rápido. Kaioken. Una vez más, el cuerpo de Kakaroto brilló con un intenso aura roja. Su cuerpo se tensó de inmediato, reconociendo la técnica que tanto daño le había provocado. Cuando Kakaroto salió disparado hacia él, sus ojos lo siguieron en todo momento. ¡Ey! Alzó un antebrazo, pero, para su sorpresa, Kakaroto desapareció en el último momento. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe se estrelló contra su mejilla, continuando con otro puñetazo contra su estómago. Sus ojos se abultaron de dolor, dando un paso hacia atrás, la sangre cayendo de las comisuras de sus labios. Kakaroto no terminó ahí, extendiendo una mano y liberando un Kiai, que lo empujaba hacia atrás, contra una formación rocosa, su cuerpo atravesando por completo la formación. Su cuerpo tembló, haciendo todos sus esfuerzos para levantarse, a pesar del dolor que recorría su cuerpo. Dejó escapar un gruñido, antes de notar una luz en el cielo. Eso era. Para cuando quiso darse cuenta de que era aquella luz, ya era demasiado tarde. La onda de energía de Kakaroto se dirigió hacia él, impactando directamente contra él. Dejó escapar un grito de dolor y agonía, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. El último pensamiento que tuvo, fue que había caído derrotado a manos de alguien como Kakaroto. Cambio de punto de vista. Sus párpados temblaron, antes de finalmente abrirlos por completo. ¿Dónde estaba? Dejó escapar un gruñido ante el dolor que atravesaba su cuerpo, intentando levantarse, pero parecía ser una misión más que ardua. Después de algunos segundos e ignorando las protestas de su cuerpo, logró ponerse en pie. Miró a su alrededor, antes de recordar lo que había sucedido. Había sido derrotado por Kakaroto, ¡qué humillación! Sin embargo, no era momento para lamentarse en su orgullo herido. Necesitaba comprender qué estaba sucediendo. Repentinamente, pudo ver un destello en el cielo. Era algún tipo de energía ascendiendo, antes de desaparecer en el firmamento. ¿Qué había sido eso? Sin embargo, a los pocos segundos, algo caía del cielo e impactaba contra la superficie. Aquel era el cuerpo de Vegeta. ¿Acaso había sido derrotado? Ahora que se fijaba, Kakaroto no estaba solo. Aquel terrícola calvo de baja estatura y el híbrido Saiyajin también se encontraban allí. ¿Qué había sucedido mientras estaba inconsciente? ¿Cómo habían sido capaces de derrotar a Vegeta?
Pero, antes de que pudiera cuestionarse mucho más, el príncipe Saiyajin se levantó y golpeó al más cercano, al terrícola calvo. Para poco después, cargar energía y crear una explosión a su alrededor. La explosión fue lo suficientemente grande como para hacer temblar todo el lugar y alzar un enorme viento, arrastrando a todos los presentes, él incluido. Cuando fue capaz de levantarse una vez más, pudo ver cómo Vegeta se disponía a eliminar al niño. Pero, repentinamente, un terrícola regordete y de larga melena emergió con una katana, asestando un tajo en la espalda del príncipe. Vegeta volvió a caer, aunque no pasaron muchos segundos antes de que volviera a levantarse. Tal como se cabría de esperar, el príncipe Saiyajin golpeó a aquel terrícola, hasta dejarlo fuera de combate. Pero en lugar de eliminarlo, Vegeta se apresuró una vez más hacia el niño Saiyajin. ¿Por qué? Y fue entonces cuando se percató. El niño estaba transformándose en Ozaru. Era demasiado tarde para Vegeta como para detener el proceso. Espera. Ozaru. Alzó su mirada, observando la luna artificial. Eso significaba que Vegeta en algún momento había hecho uso del Ozaru, pero al parecer, habían logrado cortarle la cola. Sin embargo, él no pudo evitar sonreír. Deberían haber terminado con él cuando tuvieron oportunidad. Los efectos de la transformación fueron inmediatos. Su cuerpo comenzó a crecer, pelaje comenzando a aparecer por todo su cuerpo. En cuestión de pocos segundos, se había transformado en Ozaru. A pesar de que su cuerpo dolía demasiado, todavía era capaz de aplastar a todos esos insectos. Su cuerpo se movió lentamente, comenzando a avanzar hacia adelante. Sus ojos pudieron observar cómo Vegeta lidiaba con el niño Saiyajin, logrando cortarle su cola. Pero, el cuerpo del niño Ozaru se precipitó sobre Vegeta, aplastándolo por completo. Cuando el niño regresó a su tamaño natural, se pudo dejar ver a Vegeta, el cual todavía era capaz de moverse. Era sorprendente la resistencia del príncipe, aunque no debería sorprenderse. Cuando finalmente llegó al campo de batalla, pudo observar las expresiones de sorpresa en los presentes. No pudo evitar sonreír. ¿Sorprendidos? No deberías haberme dejado con vida, Kakaroto. Estos terrícolas han atrofiado tus instintos Saiyajin. Dijo él con una sonrisa. No, no puede ser, ahora tenemos que lidiar también con él. Dijo el terrícola calvo con evidente frustración en su voz. Él continuó sonriendo. Por lo que podía ver, ninguno de sus oponentes era capaz de moverse apropiadamente. El niño estaba inconsciente, Kakaroto parecía ser incapaz de moverse y el terrícola no supondría ningún problema, aunque tuviera energías como para pelear. Termina con ellos, Kyle. El grito de Vegeta fue más una orden que una petición. No pudo evitar mirar de reojo al príncipe. Por unos instantes, los deseos de aplastarlo y terminar con él en aquel momento aparecieron en su mente, pero, eso sería demasiado fácil. Si debía terminar con Vegeta algún día, sería cuando ambos estuvieran en plenas condiciones. No aprovechando el trabajo sucio de otro. Su atención se volvió a dirigir hacia los guerreros de la tierra, dando un paso hacia adelante. Sus mandíbulas se abrieron, preparando un ataque para finalizar con ellos. El terrícola reaccionó en aquel instante. Se levantó utilizando todos sus esfuerzos, dejando escapar un grito. «No lo permitiré», exclamó, antes de lanzarse contra él. «Pobre idiota». ¿Qué esperaba hacer contra él? Sin embargo, el terrícola se detuvo justo frente a él, colocando sus manos frente a su rostro. «Taiyoken», gritó. Una repentina luz cegado inundó todo el lugar. Sus ojos se abrieron, antes de cerrarlos completamente cegado, dejando escapar un grito de dolor. «Maldito enano. ¿Cómo se atrevía a hacer algo así? Salta, idiota». Pudo escuchar gritar a Vegeta. Optó por obedecer de inmediato, dando un salto en el aire. Pudo escuchar al terrícola maldecir por algún motivo. Cuando logró recobrar la vista, fue para comprobar una formación rocosa frente a él partida por la mitad. Ya comprendía, ese terrícola debió aprovechar que estaba cegado, para lanzar ese disco de energía que había utilizado contra Nappa, con intenciones de cortar su cola. Admito que fue un buen truco, dijo él, antes de voltearse para encarar al terrícola. Pero inútil al fin y al cabo. Ahora todos moriréis, dijo él con una sonrisa. El terrícola agachó su mirada, apretando sus puños con frustración e impotencia. «Maldición», fue lo único que dijo, claramente resignado a su destino. Él sonrió, dando un paso hacia adelante. «Ahora, muere», gritó él, extendiendo un puño con intenciones de aplastar al terrícola. «Bankoku Bikurisho», gritó repentinamente alguien. Parpadeó, antes de sentir algo impactar contra su cuerpo.
Lo que parecía ser electricidad recorrió todo su cuerpo, inmovilizándolo por completo. ¿Qué demonios?, gritó, intentando moverse. Pero entre aquella técnica y lo malherido que se encontraba, era incapaz de realizar algún movimiento. Dejó escapar un grito de frustración ante su situación actual. Krilin. Date prisa y córtale la cola, exclamó la misma voz. Una voz anciana, por lo que pudo deducir. Sus ojos observaron cómo el terrícola parecía volver a la vida con la nueva oportunidad que se le presentaba ante a él. Sin pensarlo dos veces, se movió rápidamente, tomando la katana en el suelo y lanzándose contra él. ¡No! Gritó. Fue en aquel preciso instante, utilizando todas sus fuerzas, que logró deshacerse de la técnica, pero era demasiado tarde. El tajo cortó limpiamente su cola, comenzando a sentir los efectos de perder la transformación Ozaru. Maldición, maldijo por lo bajo, antes de volver a su forma natural. Se volteó, observando a aquel anciano con ira. Su cuerpo se tambaleó, las heridas pasándole factura y cayendo sobre una rodilla. Maldición. Maldición. En su estado actual no podría hacer mucho. Necesitaba hacer algo. Al observar el avance por parte de aquel anciano y del calvo, optó por extender una mano, liberando un Kiari. El poder detrás del ataque fue suficiente para tirarlos al suelo. Miró de reojo hacia Vegeta, comprobando algo. La cápsula espacial del príncipe, Vegeta se estaba subiéndose a ella. Ese maldito. Planeaba huir dejándolo atrás. Sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias actuales, parecía ser el plan más inteligente. Apretó los dientes, antes de extraer el control remoto del interior de su armadura. Todavía parecía funcional. Con eso en mente, apretó el botón para llamar la nave. Sus ojos se desviaron hacia el anciano, que lanzó una onda de ki contra él. Logró esquivarla, dando un salto hacia un lado. El terrícola calvo intentó asestar un tajada con la katana, pero fue lo suficientemente ágil como para evadirlo. Asestó una patada en la mano del terrícola, quitándole la katana, antes de preparar un puñetazo. Sin embargo, su cuerpo no respondió en aquel momento. Se quedó completamente paralizado, antes de recibir un golpe por parte del terrícola llamado Krilin, que lo tiraba al suelo. Desde su posición pudo notar cómo la nave de Vegeta se alzaba en el aire, justo al mismo tiempo que su nave caía frente a él. Dejó escapar un gruñido, apretando los puños con frustración e irritación, comenzando a arrastrarse hacia su nave. Ninguno pareció interponerse en su camino por algún motivo. Cuando finalmente logró llegar a la nave, fue solo para observar a Krilin con la katana una vez más en su mano, dispuesto a dar el golpe final. Sus ojos se abrieron, observando cómo la katana se precipitaba contra él, pero se detuvo en el último momento. El terrícola parecía estar hablando solo, pero poco le importaba lo que estuviera diciendo. Aprovechando su momento de distracción, subió a la nave y pulsó el botón de despegar de inmediato. Para cuando la nave abandonó la atmósfera, él ya había perdido la consciencia. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Un poco del pasado de Kyle, la pelea en la Tierra finaliza. Ahora solo queda comprobar qué sucedió en Namek. Para aquellos que os estéis preguntando el nivel de poder de Kyle a la hora de pelear contra Goku, diría que tiene entre 10.000 y 9.000. Suficiente para ser superior a las 8.000 unidades base de Goku, pero insuficiente como para poder reaccionar a un Kaioken de Goku. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.